Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. En este domingo que culmina el puente de la Virgen del Pilar que celebramos el pasado jueves con tanta devoción aquí en Pamplona, especialmente en la parroquia San Nicolás. Y hoy, en este domingo, todos convocados a celebrar la Eucaristía, la Pascua del Señor y a escuchar su palabra, el Evangelio, todos invitados a una boda. Invitados a la viña en el domingo pasado y en varios domingos pasados, hoy invitados a una boda. Nuestro Dios es un Dios que invita y su invitación es a un banquete de fiesta. Y el que no se sienta llamado, pues saldremos a los cruces de los caminos y que todos vengan a este banquete de bodas. Así lo vivimos en la Iglesia y así lo vivimos en nuestras comunidades cristianas, que hoy celebramos la Eucaristía, que es el banquete por excepción. Pero además hoy es 15 de octubre, que es un día señalado en el calendario litúrgico porque celebramos a una gran santa de nuestro país, Santa Teresa de Jesús. Ella ha dejado un legado innegable, no solamente en la espiritualidad, sino también en la literatura, en la familia religiosa que funda, en tantas personas que han querido acercarse al Señor y a la vida de fe, siguiendo su ejemplo, su consejo, lo que ella deja escrito, también su experiencia de fe tan importante. Y para hablar hoy de Santa Teresa de Jesús, que nos podría dar efectivamente para mucho tiempo, está con nosotros el padre Ildefonso Moriones, carmelita descalzo. Buenos días, padre Ildefonso. Buenos días. Bueno, felicidades primero por celebrar hoy Santa Teresa de Jesús, fundadora del Carmelo teresiano, del Carmelo descalzo. ¿Cómo empezaríamos, a grosso modo, a enunciar los grandes rasgos que deja Santa Teresa en lo que funda, en el carisma que funda? Comenzamos por la familia. Teresa es la tercera de 12 hermanos. Entonces ha crecido en una familia cristiana y ha vivido esa experiencia de tener hermanos pequeños, hermanos mayores y padres. Con los 20 años decide entregarse a Cristo y hacerse monja. Entonces es una experiencia de familia que ella lleva y un deseo de entrar en otra familia que le ayude en su carrera de esposa de Cristo. La Encarnación de Ávila estuvo 27 años. En esos 27 años fue creciendo. Y desde la experiencia de sus 47 años, mirando hacia atrás, vio que tardó mucho en entender algunas cosas, que si se las hubieran explicado, hubiera aprendido antes. Y de ahí viene la idea de comenzar un grupo pequeño, con 4 que no han sido monjas antes, para enseñarles lo que ella tardó más en aprender. Entonces la experiencia de Santa Teresa hay que seguirla desde su experiencia de familia, lo que aprendió en el monasterio, donde había muchas monjas que querían vivir en serio el Evangelio y otras que estaban allí por otros motivos, y cómo crear una familia. Ella hizo un pequeño colegio apostólico en que sea más fácil enseñar a las que llegan lo que yo quiero que aprendan. Si nos ponemos a examinar esa comunidad teresiana, detalles importantes que ella ha aprendido a evitar o a corregir o a mejorar. Siempre se parte de la experiencia de familia. La que en casa recibió una formación seria en el convento, le repasan el catecismo, ven si lo ha aprendido bien, si no, se lo hacen repetir para tener esa base clara. A partir de ahí, dice, por ejemplo, ningún remedio tienen monasterios de monjas si no hay de puertas adentro quien guarde. En la familia es la madre la que guía, corrige, enseña. Para educar se necesita cariño y tiempo. Entonces ella introduce en el sistema de vida de comunidad estos elementos. La priora es madre de familia. Tiene que cuidar las necesidades espirituales y corporales de sus hijas. Y si lo hace bien, ténganla. Ya, primera norma, no es para 3 años o para 6,
sino si el grupo se encuentra bien, pueden repetirlo con tal que tenga de 4 partes de votos las 3. Y eso lo consigue de Roma. No he dicho al principio que ella, cuando funda el primer convento, recibe de la penitenciaría apostólica permiso para organizarlo a su manera, hacer sus normas, que nadie puede cambiar sin permiso de la Santa Sede. O sea, la experiencia de su familia y de la orden asimilada la pone a disposición de las otras. La priora la eligen ellas y las gobierna con amor de madre. El confesor, el superior. Aquí hay un detalle muy importante, porque el convento depende del general, que está en Roma. Entonces, el general delega al provincial. El provincial elige un confesor. Entonces hay una especie de control externo. Ella se da cuenta del peligro y comienza diciendo que los que nos asistan espiritualmente no tengan ninguna autoridad, no son superiores, no tienen que mandar a las monjas lo que tienen que hacer. Entonces Ana de Jesús, por ejemplo, dirá que es muy importante lo que pone la Santa en las Constituciones: vaya todo por mano de la priora. Y si alguno quiere mandar a una monja que haga esto o lo otro, se la mando a su convento, porque mejor las entiende las que las tiene siempre presentes. Ya son 2 detalles que dejan que la comunidad crezca a su ritmo y sin condicionamientos de fuera. Naturalmente, comenzó con 13 y no quería que pasasen de ahí de momento. Se le llenó enseguida el convento. Como había puesto este límite y otras seguían pidiendo, ahí comenzó la difusión de pequeñas comunidades por toda España. Y en 20 años fundó 16. O sea que el punto de partida está ahí, en este modo de enseñar con experiencia a medida de cada una. Hay un esquema externo, un horario, y eso desde el primer día hay que admitirlo. Pero dentro de ese horario, guíe a cada una según lo que viere puede sufrir su espíritu. O sea, es la familia humana en una nueva categoría, pero con las mismas características. Por ejemplo, en el libro de Visitar los conventos, dice, fíjese si están contentas de la priora. Y claro, si están contentas, que sigan. Y si una ya se muere o está demasiado mayor y no quiere seguir, hay que hacer una nueva. Y entonces dice, al hacer una nueva, en ninguna manera pase del primer año sin quitarla, si se ve que no vale, porque en un año hará poco daño y en 3 puede destruir el convento. Porque hay personas que, sí, vale, se parece, la pones y no descubres detalles, entonces quitarla enseguida. Entonces ya veis que aquí hay un grupo que se reúne en nombre de Cristo para vivir como Dios manda, a su aire, con una madre. Y esa madre la conservan. Y esto se va repartiendo, porque luego ella elige a las prioras y las ponía. Y todas las que ella nombró de prioras duraron 6, 8, 9, hasta que cambiaron las normas y se complicó la vida. Has dicho muy bonito, transmite lo que ella ha vivido en su familia, ¿no? Y la forma de vida externa es una clave fundamental. ¿También hace lo mismo con su experiencia de relación con Dios, con el Señor? Ella se pone a disposición. Y entonces cuenta. En las reuniones hace una instrucción cada semana o lo que sea. Y les va diciendo cómo ella ha ido caminando, cómo ha aprendido, cómo funciona cada cosa. Y de hecho las hermanas comienzan a decirle, ¿por qué no nos lo escribe, que se nos va a olvidar? Y entonces se escribe camino de perfección. Estas son las cosas que yo les suelo decir para que no se olviden. Y entonces, si veis el esquema, es la idea de fondo con detalles concretos. Mientras ella viva, avisará, oye, tonta, que esto no es así, que has entendido mal. Y cuando falte, entonces va haciendo aplicaciones prácticas, consejos, recuerdos, etcétera, que indican el camino. Y de hecho, las prioras nuevas o las que toman las riendas en las generaciones siguientes, dicen, la madre maestra sigue siendo la Madre Teresa. A la novicia le damos sus escritos y ella le explica
y nosotras les explicamos lo que no entienden. Y dicen también que la priora tiene que ser modelo, o sea, no explicar mucho, sino vivirlo. Entonces, lo que leen en el libro lo ven vivido. Y eso quita el peligro de idealizarse demasiado, claro, o de salirse del sembrado. Claro. Interesante toda la vida de Teresa de Jesús. Vamos a ver este primer vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo, 28 del tiempo ordinario. Tomó Jesús de nuevo la palabra y les habló en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo. Envió a sus criados a llamar a los invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Envió de nuevo a otros criados diciéndoles: Decid a los invitados: mirad, mi banquete está preparado. Se han matado mis toros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su casa de campo, otro a su negocio. Los demás se apoderaron de los criados, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey montó en cólera y, enviando sus tropas, acabó con aquellos homicidas e incendió su ciudad. Luego dijo a sus criados: Las bodas están preparadas, pero los que estaban invitados no han sido dignos. Id pues a las encrucijadas de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a las bodas. Salieron los criados a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de invitados. Entró el rey para ver a los invitados y vio allí a un hombre que no tenía traje de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin llevar traje de boda? Pero él calló. Entonces el rey dijo a los criados: Atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Estamos en este domingo esbozando la figura tan inabarcable y tan grande de Santa Teresa de Jesús con el padre Ildefonso Moriones, carmelita descalzo. Padre Ildefonso, una faceta muy conocida de Teresa de Jesús es la de escritora, ¿no? Sitúenos un poco cuándo empieza o por qué empieza a escribir o qué le mueve a las grandes obras que ha escrito. El camino de perfección lo escribe enseguida para las que están con ella. Casi muerta yo, no os olvidaréis de lo que os decía. Es una instrucción práctica, comenta el Padre Nuestro, la oración, las características. O sea, es un vademecum que enseña el camino de la perfección. Luego tenía problemas porque muchas cosas que entendía las entendía de otra manera y algunos confesores le piden que se explique. Entonces escribe la relación de su vida. Y al final mete la relación de la fundación de San José. El año 76 escribió Las Moradas. El padre Gracián le pidió que escribiese un libro contando todo esto que ya había vivido. Entonces, prácticamente todo lo que escribió fue a petición de sus hijas, de sus directores. Veían que ahí había mucho contenido, mucha experiencia, mucha doctrina y que no querían que se perdiera. Entonces, una vez que están escritos, los tenían en todos los conventos, copiados a mano. Y cuando escribe las fundaciones, manda a cada convento el capítulo que ha escrito, como si fuese una carta. Entonces, todo el grupo de la primera y segunda generación, si queréis, está en contacto y lee lo que la Madre Teresa ha escrito, que se puede leer, y al mismo tiempo va preguntando a las prioras: ¿y esto cómo lo hacíais vosotras? ¿Y esto cómo se hace? Entonces crea un clima en que todo eso que ella ha aprendido en 27 años se puede aprender en 1 o 2 años a comenzar el camino, que no acaba en nunca.
Por eso, misericordias Domini in aeternum cantavo. Ella se da cuenta, si no he cometido más disparates porque Dios no me dejó. Pero hay que agradecer la misericordia infinita de Dios y aportar nuestro poco. Dice, si hacemos lo poco que podemos, Él nos ayudará para que podamos más. Entonces se imprime en el año 83 el Camino de Perfección. En el 88 Luis de León ya imprime La Vida, las moradas. Las fundaciones las dejan fuera porque hablaba de gente viva. Esa es la razón que dan. Y no se publicaron hasta que Ana de Jesús en 1610 las imprimió en Bruselas. En cambio, las cartas les daban menos importancia en aquel tiempo y se quedaron repartidas. María de San José tenía un montón, del Padre Gracián se conservaron muchas, y el beato Juan de Palafox y Mendoza, cuya fiesta celebramos el día 6 de octubre, recibió del general de la Orden el encargo de preparar una edición de Cartas de Santa Teresa, porque dice, estamos con mucha doctrina, y quizás nos falta mirar la realidad que se ve en el epistolario. Entonces este beato Palafox, que sabía mucho, ya tenía experiencia, en la introducción dice, la Santa nos dejó escritos con mucha doctrina, pero en las cartas nos enseña cómo vivió eso que enseñaba. Y va haciendo introducciones a cada una de las cartas, pone anotaciones, o sea, tiene una visión, un detalle de cómo discurría el beato Palafox. Dice, leyendo el epistolario de Santa Teresa y el epistolario de la reina Isabel, se ve que son muy parecidas. Tanto que él pensaba, y lo dijo, que si la reina Isabel hubiese sido monja, hubiera sido Santa Teresa. Y Santa Teresa, si hubiese sido reina, hubiera sido Isabel la católica. O sea, había estas figuras que tienen un mensaje para la humanidad y que dura para siempre. Entonces los escritos se van editando y traduciendo. Ana de Jesús lo hizo traducir al flamenco, al alemán, al francés. O sea, se dieron cuenta que no era para ellas solas. De hecho, María de San José quiere fundar en África en 1585, diciendo que es una pena que las mujeres africanas no reciban lo que hemos recibido nosotros de Santa Teresa. Ana quiso ir a Inglaterra y quiso ir a Etiopía. O sea, venían con ese deseo de compartir. Esto nos dijo la Santa y funciona. Claro. Muy bueno. Vamos a ver este segundo vídeo de las intenciones del Papa Francisco. La misión está en el corazón de la Iglesia. Y más aún, cuando una iglesia está en sínodo, solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Maús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él. Una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y mostrar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia, para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo. Pues estamos en este domingo, 15 de octubre, hablando de Santa Teresa con el padre Ildefonso Moriones. Santa Teresa hoy, a los cristianos, hemos visto las palabras del Papa en esta hora que estamos, en el sínodo, en el siglo XXI. ¿Qué dice Santa Teresa, todo aquel mensaje que ella vive, que transmite a sus monjas? Haría lo mismo que hizo entonces. Gracián quiso mandar misioneros a China y a Filipinas y mandó a África.
Las monjas querían ir a África y a Inglaterra y a donde hiciese falta. Fundaron en Polonia. O sea, esta apertura al mundo, a la Iglesia, la tenían clara. Cuando Ana de Jesús llegó a Bruselas, era amiga de la Isabel Clara Eugenia, porque se conocieron en Madrid, mandó a un jesuita a visitar las cárceles y ver si tenían suficiente asistencia espiritual. Y luego le dijo a la princesa, mira, pon una misa en todas las cárceles, nosotras haremos los ornamentos, y el día de San José suelta un preso en honor de San José en cada cárcel. O sea, no estaban solamente en el coro. En Beas no tenían escuela para las niñas, las monjas pagaban a una maestra para que las instruyera. En Valladolid la misma santa aceptó abrir una escuela para niñas, cuidada por ellas, pero el que la quería fundar quería mangonear o mandar a su manera. Y entonces ella dijo, no, entonces yo ahí no me meto. Si quieren que lo haga a mi gusto, lo hago, pero con esas condiciones no es... O sea, yo soy el quinto de 13 hermanos. Estuvieron en África 3 hermanas, 2 en América. Yo me apunté para la India y me dejaron en otro sitio. O sea, eso se vive en Navarra con San Francisco Javier y con... Es normal. Entonces, cuanto más santos se van haciendo, más se dan cuenta que han recibido algo para compartir. Entonces, el que ve a Santa Teresa sin prejuicios se da cuenta que tiene un montón de detalles de la vida real, que es siempre la misma. La vida es siempre moderna. Lo que pasa de moda es que no es vida, es otra cosa añadida. Pero la sustancia, el que llega a este mundo quiere aprender el camino. Si le enseñan bien, tropieza menos. Si tropieza, sabe levantarse porque le dan una mano. O sea, yo he encontrado bastante gente en el hospital, en el confesionario de San Pedro, y te das cuenta de eso, de que necesitan una mano, se la das y la agradecen. Entonces el sacerdote, el misionero, el Papa quiere que cada uno se sienta no propietario de algo para él solo, sino que reparta, que condivida, que eso que hemos recibido gratis lo repartamos gratis. Y los santos lo saca de cuando en cuando para despertarnos. Tenemos a la Teresita, que está haciendo ruido, pero también ella pues aprendió de Ana de Jesús, que se le apareció y la animó a seguir. O sea, la comunión de los santos es un misterio siempre presente y cada uno, sin su sitio, hace lo que buenamente puede, sale ganando el plan de Dios para todo el mundo. Una obra para que, brevemente nos queda un minuto, pero si alguien quiere entrar a empezar a leer a Santa Teresa, ¿por dónde empieza? El camino de perfección puede ser el más fácil de entender y tirando del hilo se dará cuenta. Lo que no entiendes, déjalo, sigue leyendo y luego te darás cuenta por qué lo dijo. Porque ella lo ve, una persona mayor ve y dice lo que se le ocurre. Ahora, si tú no ves todo el contexto, te puedes... ¿Esto qué quiere decir? Sigue y luego verás por qué lo dijo. Entonces la persona viva está acomodándose a la pregunta. Uno pregunta y le responden lo que quiere saber, porque muchas veces nos responden lo que no queremos saber. O nos preguntan otra cosa para que digamos lo que no queremos decir. Y ahí está el problema. Yo tonto, no sé esto, lo pregunto y me hacen una pregunta que me hace ver que soy más tonto aún, pues me callo. Si me dicen algo que no entiendo, ¿y esto para qué lo quiero? O sea, es crecer y dejar crecer y seguir como hermanos y como padres. Es un poco el mecanismo. Cariño y paciencia. Pues muchas gracias, Padre Ildefonso, por abrirnos un poco el apetito a la vida de Santa Teresa y entrar. Ojalá que muchos pues entren a la vida de Santa Teresa. Camino de perfección es una buena hora para empezar y haga mucho bien en su vida personal todo lo que Santa Teresa dejó y experimentó y nos dejó y nos transmitió. Muchísimas gracias, Padre Ildefonso, por estar con nosotros. Todo queda en casa. No pasa nada. Pues nada más, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.